para junio y que afortunadamente recuperamos hoy después de que Fernando tuviera un percance con los virus en aquella época y nada, gracias por estar aquí esta tarde. Mundo Turbio es un libro singular. Dicen que cuando tienes un accidente pasa toda tu vida de repente en un segundo por tus ojos, y a Fernando, quizá por ese accidente que se puede llamar ir viviendo, pues le ha salido un libro donde repasa toda su discografía, todas sus canciones, y es un libro que funciona un poco como un espejo, una novela construida alrededor de las sensaciones y los momentos y el clima que tienen las canciones de los grupos en los que ha escrito y compuesto canciones como Surfing Bichos, Chucho y Fernando Alfaro y Los Alienistas. Una carrera amplísima con casi las mismas canciones que páginas tiene la novela, y es una novela que juega con y que contiene toda esa especie de componente poético y narrativo que tenían y que tienen las canciones que ha compuesto Fernando a lo largo de estos 35 años. Su primer disco, con Surfing Bichos, Reluz en sus entrañas, cumple este año 35 años, y toda su poética ha ido modelándose con el paso del tiempo, pero siempre ha tenido mucho que ver con los personajes turbios, como decimos aquí, como se titula el libro, con personajes que están dentro de cierta marginación o desacomodo con la vida, y sus historias son una especie de cosas que ves de reojo cuando miras para otro lado, como se imponen con una capacidad de evocación y de meterte en la vida de esos personajes muy fuerte. He recuperado un libro en el que sale el propio Fernando en la portada, que es de Luis Bullosa, un crítico y amigo que ha estado por aquí ya unas cuantas veces, que define, creo yo, que bastante acertadamente y con unas palabras muy precisas, lo que es un poco la poética de Fernando, por lo menos en la época de Surfing Bichos y Chucho. Voy a leer el párrafo directamente, y dice Luis: si hablábamos antes de ese punk de la Velvet y de Dylan ácido, de Rimbaud, Baudelaire y de otros niños perturbados y geniales, su correlato español más exacto en el mundo del rock habría sido sin duda Fernando Alfaro. Su lírica enfermiza, en la que lo animal, lo religioso y lo sexual colisionaban y se suturaban con sangre, su virulenta fotografía del interior, sus picados emocionales y, por qué no, su leyenda drogadicta y su imagen, esos ojos de perro loco alucinados e hipnóticos, lo convierten en un icono de rara perfección. Todo ello no hubiera sido más que europeo, sin embargo, sin el poder absoluto de unas canciones clarividentes que, entre el rock and roll incendiado, el noise flotante y el bajón confidencial, convertían sus discos en una navaja barbera para la mente. Surfing Bichos, su banda original, habían sido una máquina de facturar hits atípicos, amenazantes y redondos durante los 90, y Chucho tomaron el relevo con autoridad tras el disco de disolución de los primeros. El sonido había cambiado, pero el rumbo se mantenía intacto gracias a las recurrentes obsesiones de Alfaro y a esa capacidad para la canción perfecta que solo poseen los grandes. Creo que con esa poética que también usa a veces el lenguaje de la crítica musical, puede servir como una presentación para comenzar a conversar y sobre todo darte la bienvenida y agradecerte mucho tu presencia esta tarde, Fernando. No, encantado de estar aquí, muchas gracias por venir. ¿Se me oye? Sí. Ni con un micrófono se me oye. Me hablo flojo. Mi última pareja me decía, bueno, todas mis parejas me han dicho lo mismo, o una decían, no te oigo, no te entiendo, ¿qué dices? Pero la última decía que tenía un duende en el hombro, y ya estás hablando para el duende. ¿Qué has dicho? O sea, haciendo la introspección. De todo ya incluso hablando. Bueno, Fernando, pues estamos aquí con Mundo Turbio, una novela que, como he comentado y como es público y hay gente que la está leyendo o que la ha leído, de alguna manera es convertir en narrativa y en prosa toda esa poética que has ido desarrollando, tener un compendio de tus canciones
que de otra manera quizá pues quedan dispersas o que van publicadas en un lado y en otro, y darle a eso un cuerpo narrativo que tiene que ver mucho con tu manera de ver la vida y la literatura, ¿no? Sí, sí. En la apuesta había varias intenciones. O sea, la primera era el propio reto. El propio reto que era construir una historia basando la trama y todo el elenco de personajes en algo ya preexistente que estuviera en las canciones. Porque casi todos los personajes de la novela existían en las canciones, ¿no? Tengo que decir además que la idea, por dar a César lo que es del César, parte de mi editor, en Contra, en la editorial Contra, que es quien lo publica, que es Didac Aparicio. Yo me acuerdo que escribió un relato para un libro recopilatorio que escrito por músicos, en fin. Bueno, le gustó el mío, entonces me intentó animar a que escribiera algo de más largo aliento y me propuso él, o sugirió, podría ser una novela cuyos personajes fueran los personajes de tus canciones. Esto fue hace mogollón, ahí quedó la cosa, fue hace, a lo mejor en 2013 o 14, ¿cuánto ha pasado? 10 años. Pues eso. Pero ahí quedó como revoloteando la idea. Entonces, en el momento adecuado decidí retomarlo y recoger ese guante y ese reto, que es difícil, porque tienes ya como unos condicionantes muy marcados. Pero comparo un poco con la novela histórica. Cuando la gente que escribe novela histórica se tiene que ceñir a unos personajes preexistentes y a unos hechos ya incontrovertibles y que tú encima recoges y desarrollas aplicando además imaginación e invención, pero no puedes traicionar la realidad. Entonces, un poco me movía en ese... es parecido, creo, el ejercicio. Y por otro lado, que antes has sugerido algo en este sentido, yo tenía intención también de trasladar mi lenguaje en las canciones, que es más lírico, diríamos, al lenguaje narrativo. Pero que aplicando, dando continuidad al estilo también, que es difícil porque no es lo mismo. Porque una canción que al fin y al cabo es verso, además. La canción es como la poesía antigua. Tiene una métrica marcada, tiene rimas también. Y intentar que ese estilo, ese algo que había en la escritura de las canciones, estuviera también en la novela y que a la vez fuera legible como novela, ¿sabes? Porque el último, y el tercero y último de los retos era que la novela, la parte de novela, porque hay que decir que como que 2/3 del libro son la novela en sí, que son 250 páginas, más o menos algo más, que realmente coincide con el número de canciones, aunque no tiene nada que ver, pero es coincidencia total. Y del último tercio recoge todas las canciones, esas 250 y pico también, que he escrito o más publicadas son. Entonces, el tercer reto decía era que la novela se pudiera leer sin conocer las canciones para nada, incluso sin saber que eso proviene de canciones, sin saber quién coño es Fernando Alfaro y ¿sabes? Que se pudiera disfrutar o leer como novela y leer entera como novela. Cuando te lees una novela entera es que algo te está diciendo, obviamente. Claro. Hay que decir que Fernando normalmente, o por lo menos normalmente, en otras ciudades,
ha hecho un programa doble de presentación en librería del libro y de concierto después. Aquí pues no ha podido ser, quizá porque no hay demasiadas salas con una programación demasiado estable o por lo que sea, y nos vamos a perder esa parte a la que nos gustaría mucho asistir. Pero ¿cómo fue ese proceso de sacar de las canciones, mantener una línea más o menos cronológica en lo posible para... Sobre todo la novela es una construcción de personajes. Lo que haces es darle a ese universo preexistente, que es todo ese corpus ya, crear personajes, crear ficción, unir varios personajes reales o no reales en alguno, sintetizar. Es decir, ¿cómo fue ese proceso y cómo te reencontraste con las canciones en ese momento? Son muchas preguntas. Sí, perdón. Empiezo por la última. El reencuentro fue, en muchos casos, bastante complicado emocionalmente, debo decir. O sea, y esto lo voy a enlazar con algo que yo creo que además es necesario para escribir, que es partir de una libertad, partir de la libertad creativa, digamos, de la libertad narrativa, podríamos decir. O sea, poder escribir con una cierta... un poco sin saber qué va a pasar. O sea, la gran dicotomía que hay siempre en la escritura de ficción entre seguir un plan preestablecido o un esquema o dejarte llevar por la historia. Yo quería dejarme llevar por la historia, pero como existía ese reto que decía, y tenía que ceñirse a las canciones, encima hay la vuelta de tuerca última, es que es la propia estructura que decidí para la novela. O sea, porque las canciones, o sea, la parte de canciones está articulada en 14 capítulos que corresponden a cada, digamos, álbum, digamos, señalado de la época, y las canciones de esa época concreta, de proyectos paralelos o de, en fin, caras B, todas estas cosas. Entonces son 14 capítulos y 14 discos con un carácter muy determinado. Y quise que la novela tuviera también 14 capítulos y que hubiera una correlación, además, entre cada capítulo con su correspondiente capítulo de letras. Con lo cual, como mínimo, o sea, había un diálogo con las canciones de ese capítulo concreto, o ese disco, también con otras, porque eso tampoco era un compartimento estanco, y también con el espíritu general de ese disco, incluso con lo que rodeó la grabación. O sea, yo casi por ánimo personal pretendía que tuviera esa relación, entonces eso complicaba las cosas más y me obligó a hacer un esquema muy concreto y a tomar decisiones previas de qué personajes, o sea, a la hora de construir los personajes, elegirlos muy bien. O sea, yo sabía que Ricardo Arriendo tenía que estar, que Ana y su hermano tenían que estar también, en fin, por supuesto Ángel Tuve, que es el protagonista. Y también tenía que seguir un esquema incluso temporal y una cronología. O sea, todo esto sí que lo tuve que hacer estudiado. Pero aún así, luego a la hora de escribir, muchas veces rompía ese esquema y lo rehacía continuamente. O sea, iba rehaciéndolo porque cuando escribes, si no lo haces. Te tienes que, por un lado, divertir y por otro, emocionar, y a veces emocionar gravemente. Y entonces, eso te obliga a dejarte llevar por el viento, digamos, ¿no? Lo que hay en común es entre las canciones y la novela es una voz. Evidentemente hay una voz que es tu voz, que está ahí en todo lo que has hecho. Y luego la novela toma una especie de forma que está entre lo aventurero, la novela y la novela negra también, un poco, porque hay una novela
donde hay mucho suburbio, donde hay no solo suburbios físicos, sino también un poco suburbios existenciales. Y toma esa novela de que pasan cosas constantemente cómo diste con ese clima un poco a la vez rápido, pero a la vez reflexivo y introspectivo un poco. Sí, que era justo el punto de equilibrio que quería seguir todo el rato. Pues fuera a la vez muy contemplativo, digamos, tuviera algo, digamos, profundo, todo, como que fuera como el personaje, que tuviera esa especie de carácter muy introspectivo, que llega a lo místico en muchos casos, pero a la vez que llevado por la vida fuera como vertiginoso en cuanto a ritmo narrativo y también en cuanto a acontecimientos. Pero a mí me gusta decir, o sea, yo para defenderme siempre digo que claro, todo ocurre en la vida del personaje o de los personajes en 250 páginas nada más, entonces esa obliga, además tiene un punto un poco de novelas como aquella de Dickens y del Tristram Shandy y todo esto, que es la vida completa y además no hay apenas elipsis. O sea, por eso tiene ese punto de ese ritmo, y luego de repente se detiene en descripciones, lo que clásicamente se ha hecho con descripciones de un cuadro, un paisaje para resituar, para encontrar ese momento de introspección, volviendo al término. Yo lo hago describiendo cosas mucho más frikis, mucho más cómo se construyen tirachinas en los primeros capítulos, cuando es niño, o una onda de aquellas para lanzar piedras, y más adelante cómo se hace un chino para fumar heroína, o que eso, lo que, claro, son sus nuevos juegos de guerra, cuando evoluciona el personaje. Bueno, ahí hay muchas historias, y una de ellas es cómo narices alguien puede acabar haciendo lo que llega a hacer Ángel. Y mi idea era, como yo siento empatía por él, que el lector también la sintiera, o sea, que lo comprendiera. Creo que lo logré. ¿Y el truco te digo cuál era? Por favor. El truco fue un poco utilizar los primeros capítulos para acercarlos mucho más a lo vivencial. Los primeros capítulos están mucho más pegados a lo que es mi vida real. Y eso se termina notando, como las cosas siempre, de alguna forma, aunque no conscientemente, trascienden. Entonces así hacer que lograr la empatía del lector, la mía propia, y luego cuando ya la historia empieza a diverger, llega a sitios que no te puedes imaginar, tú ya estás dentro de la historia, ya estás con él, ya estás en ese coche, ya no puedes escapar. Te he oído mencionar que has sido un gran lector de novela negra, y he leído un par de entrevistas donde la figura de Edward Bunker, por ejemplo, pues has mencionado un par de ocasiones. Y lo recuerdo porque esto que hablas de comprender el personaje, ¿no? En La educación de un ladrón, por ejemplo, de Edward Bunker, o No hay bestia tan feroz, son personajes terribles, son personajes que te están hablando desde un lugar totalmente al margen de todo, de la ley, del comportamiento, de la convivencia, y les comprendes y llegas a interesarte por ellos y a sufrir con ellos. Y creo que hay un poco en Ángel Turbio esta especie de personaje que parece que una mosca encerrada en una habitación que va a golpearse contra el cristal pensando que puede salir, pero siempre hay algo que se lo impide, incluso él mismo es el que se lo impide. Pero recordaba esto de Bunker, ¿no? El meterte en esa atmósfera del personaje a través de una cosa muy vivencial, muy rápida, muy verdadera. Sí, es como
si el personaje y la historia se ven arrastradas por una especie de, por el torbellino de su propia vida también, sus propias vidas, ese es el efecto que provoca también al leerlo. Esa es un poco la idea. Por eso tiene ese... Es un poco, como decías antes, el mecanismo de la novela de aventuras, de suspense, incluso también. Sí. Y hay novela negra también, ahí es que, claro, al final todo se te acaba notando, aunque a veces novela negra como la vida no hay. No yo esté tan feo. Sí, sí. Ahí es una novela que transcurre en varias ciudades de las que tampoco sabemos muy bien el nombre. Está como desubicada en el tiempo y en el espacio de alguna manera intencionada, vamos, de una manera claramente intencionada. Pero sí que hay como un gran componente de lo periférico, ¿no? De los orígenes del personaje, de esta especie de vida un poco itinerante, de buscar un poco también los suburbios en las ciudades. Hay una frase que subrayé refiriéndote un poco a lo que podría ser como Albacete, como esa ciudad que dices, era una época violenta como todas las épocas, pero aquella era más granítica, la ciudad o la memoria era más gris y obstinada como el hormigón, poco lugar para la lírica o para una edad de las flores. Hay un querer salir un poco de los centros también, de los centros míticos de la novela y llevar esto a un terreno un poco apartado, ¿no? He visto una foto tuya como que estás usando para la novela, que estás en un campo con una casa derruida y detrás. Y Sí. hay una especie de voluntad de salir, ¿no? Marginal. Marginalista. Marginalista. Dice así. Sí, o sea, vamos a ver. Bueno, esto también es una tendencia muy de la literatura contemporánea. A veces no ubicar las historias ya en los grandes centros del mundo o de los países, no todo transcurre ya en Nueva York y tal, sino que, no sé, Spam Bauer mismo, son pueblos de Idaho. Sí. Normalmente son, si te fijas, cercanos o los propios lugares de nacimiento, sus propias ciudades natales, digamos, de los autores. Porque entonces es normal. Es una especie de alguna manera, aunque te sientas desarraigado, la tierra te acaba imantando, ¿sabes? Te acaba trayendo. Y sí que es importante el entorno, pero la decisión que tomé fue renunciar a los topónimos reales, o sea, no existe países reales, el país no tiene nombres, el país vecino del norte o el país de la gran isla del mar nórdico, el país de listos, que le llamamos, eso es obviamente Inglaterra, el país de los listos. Esta ciudad, la capital, por ejemplo, la capital, Ciudad del Mar, que sería una mezcla entre Barcelona y Valencia, seguramente. De hecho, ahí tiene elementos de ambas. Y ciudad natal, que se puede identificar con Albacete o con la ciudad de cualquier ciudad de provincias de este país y quizá de algún otro más también. Tiene un punto muy ibérico, tiene un punto muy, muy español, en realidad, pero no se nombra para nada. Entonces, por eso, o sea, lo quería, a ver, como... No sé muy bien, o sea, no sé exactamente por qué tomé esta decisión, pero la tenía clarísima a la vez, paradójicamente. Y de ahí también lo de mundo turbio y todo esto, ¿no? Además, me gustaba cómo contrasta con esas descripciones súper prolijas que comentaba antes, de cómo se construye, pues eso. Cuando mete de repente el bisturí, la narración, en algo y de repente se convierte en una visión microscópica, lo que estaba haciendo algo, una visión miope todo el rato, una visión, bueno, de torbellino. Y
Claro, a lo que renuncias entonces es a ver, a una de las armas que tienes en una novela, que es plantear un contexto histórico concreto, o sea, el interés que puede generar en el lector ese relato histórico o sociológico de un lugar determinado y tal. Pero aún así se hace, aún así sí que lo hay, sí que hay ese retrato, el retrato sociológico. Y no se habla de épocas determinadas, pero se pueden intuir cuáles son. O sea, hay como datos o pistas que claramente, porque además lo más lógico y lo más obvio es que coincide con mi propia biografía, me refiero cronológicamente. Porque luego el personaje, el protagonista, no coincide con mi biografía. Yo no he ido a la cárcel, no he matado a nadie, en fin, de momento. Otras cosas. Ni siquiera por accidente, de momento. El libro tiene algo que hay algo en el mundo del rock o de la canción, que es que cuanto más oscurece o cuanto más poético es el autor queriendo transmitir algo, más se empeña la gente en saber qué significa lo que ha escrito en una canción. Es decir, ¿cuántas veces te habrán preguntado qué significa esta letra? ¿Cuántas entrevistas de fans hemos leído en fanzines donde todo el mundo quiere saber exactamente qué significa concretamente, de dónde viene, qué novia era aquella, cómo es tal? Y creo que este es un instrumento no para saber qué significan las canciones, porque no nos hace ninguna falta, sino para meternos de otra manera con una segunda lectura en el mundo de las canciones. Es decir, se puede ir del disco al libro y del libro al disco y se crea un itinerario muy enriquecedor en eso. Sí, además creo que es válido, de la misma forma que interpretaciones que otra gente ha hecho de canciones mías y que no estaban en la intención ni en la realidad de la canción, cobran a su vez realidad. No sé a ver si me explico con esto. O sea, las canciones, o sea, la novela no es una explicación de las canciones. Las canciones no tienen explicación, porque son actos de las tripas. Entonces no se pueden explicar nunca. No es que no se quieran, es que no se pueden explicar. Entonces, la narración echa a andar a partir de las canciones. Pero es una narración diferente, o sea, son historias diferentes. En algunos casos sí que coinciden, o sea, en algunos casos de hecho coinciden con la historia real que contó la canción en su momento. Pero no voy a decir cuál. O sea, eso ya queda en el misterio. Sí, pero vamos, que yo he hecho esa lectura y he vuelto a escuchar los discos de Surfing Bichos y de Chucho y bueno, de alguna manera es como una lectura, como un ejercicio enriquecedor de las dos partes, ¿no? Del texto y de las canciones. Había un tema que quería tocar contigo, Fernando, que es esta cosa del malditismo. La etiqueta maldito relacionada con tu trabajo, incluso con tu figura, seguramente si te hubieran dado €1 por cada vez que la ha usado alguien, estarías ya directamente con tu propia discográfica. Pero me gustaría saber qué lectura haces tú del malditismo y qué visión personal tienes tú de eso. Esto es un tema muy heavy, muy largo, o sea, muy complicado. Sí. Pero voy a intentar. Vamos a ver. No sé hasta qué punto todo parte de que yo desde muy joven me sentía atraído por esos artistas llamados malditos, tanto de la música como de la literatura, como del arte en general o de la vida en general, porque también eran a veces el vaquilla y cosas así, pues, otros malditos diferentes. Y o sea, no sé hasta qué punto esa atracción por ese tipo de vidas dio en lo que yo vine haciendo tanto en mi vida como en mi obra,
o fue un poco al revés, fue mi propio carácter el que me orientó hacia ese tipo de, pero, o sea, ese tipo de bueno, mitología. Pero es obvio que desde el principio ya empecé a marcar mucho el terreno y no estar, digamos, en mi actividad creativa, en el terreno de lo asumible fácilmente por cualquiera. O sea, eso podría entenderse como malditismo, o sea, se podría identificar. Lo de maldito suele más tener que ver con la vida que con la obra, casi siempre. Y finalmente eso te termina afectando, tanto es que también en mi vida he tenido pasajes o capítulos más o menos largos pues eso no he ido a la cárcel, pero de milagro. No, bromas aparte. Cuando supervives a todo eso, yo ha habido momentos en que me he rebelado contra esa etiqueta de malditismo, pero reflexionando después, en realidad yo tengo la culpa. Yo fui el que empezó grabando una canción como Malaventurantes en el primer disco, que, bueno, cualquiera la puede leer y no la voy a reproducir ahora porque es un poco... Y convivo con ello, me gusta convivir con ello. Hay también una especie de creación, un acto creativo también dentro del mundo de la música, es que una creación como de una especie de personaje de cara afuera que no sé si acaba repercutiendo también en la propia obra o que se acaba, o sea, que esa especie de capa se acaba incorporando a lo que uno hace, no a lo que uno es quizá, pero a lo que uno hace, ¿no? La creación de un personaje como algo creativo, no como algo que busca identificarse en un nicho de mercado ni tal, sino como una especie de creación conjunta, no solo de lo que se escribe, sino de la imagen que se proyecta hacia el exterior, lo que se construye. Sí, porque al fin y al cabo son dos caras de la misma cosa. Entonces, lo que tú eres es lo que expresas, y al revés también, y lo que expresas es a lo que te orientas también. Y pues que en mi caso yo me he resistido mucho a la etiqueta esa porque he tenido fases y no en mi vida, sino que quizá no le interese a nadie, pero fases creativas de otro tipo de pulsión, de mucho más, no sé. He tenido 2 hijas, he tenido momentos muy de aire limpio y muy luminosos en mi vida y en mi obra también. También creo que además, por cierto, se refleja en la novela, o sea que no es todo opresivo, porque eso sería invivible. Ahí es como la vida, ¿no? Una vida todo el rato opresiva y atormentada, nadie la podía hacer, nadie no soportaría, ni siquiera los que se suicidan a los 27. Claro. Sí. No, desde luego que la novela tiene esos matices, tiene esa cara de que Ángel Turbio es un personaje que de alguna manera lo que hace es como vivir las cosas a flor de piel y vive todas esas emociones de una manera muy intensa. Es un personaje muy sintiente en ese aspecto y con un toque trascendental también, podríamos decir, ¿no? Uniéndolo un poco a esa especie de afán por la o de querencia por lo trascendental y por lo religioso que ha habido siempre en tus canciones, por lo menos en las de una época, ¿no? Sí, en la primera época de forma más explícita, después articulada de otra manera, que es lo mismo que le pasa al personaje. O sea, toda esa carga introspectiva que tiene, esa tendencia a lo trascendental.
incluso a querer hacerse sacerdote en un momento determinado muy puntual de la novela, luego se transfigura, valga el término, y lo orienta de otra manera, ese misticismo y ese incluso esa espiritualidad y hasta con un marcado rasgo cristiano, además, lo tiene, porque ese amor a los demás y tal, que a veces es un amor físico en muchos casos, tanto por mujeres como por hombres, y sobre todo, o sea, se ve exacerbado con determinadas sustancias tóxicas, concretamente con la heroína, es con la que más nota esa necesidad de empatía y ese amor por los demás. Pues esa espiritualidad es una corriente que está durante toda su vida y por tanto durante toda la novela, y que asoma de vez en cuando de esas maneras, a pesar de todas las cosas terribles que llega a hacer el propio personaje. Pero que viendo la trama y viendo cómo transcurre la acción, llegas a entenderlo. O sea, puedes comprender que incluso uno mismo podría llegar a hacer ese tipo de cosas. Es un poco pero ahí sigue la corriente mística todo el rato. En las canciones hay como unos símbolos religiosos muy, muy reconocibles. Hay otros músicos que también han tirado mucho de esa línea y eso le da un poder simbólico, no sé, ese tipo de imágenes o de remanentes son símbolos como muy poderosos que de alguna manera cuesta domar, ¿no? O llevarlos a tu terreno. ¿Cómo te relacionabas componiendo canciones con esa estética de lo religioso, que por una parte tiene que ver con una España católica que, bueno, por generación en determinado momento tenía un peso muy grande, y también por otra parte es una cosa como universal y muy abierta en alguna manera, ¿no? A mí no me costó nada porque, como decías, por un lado tenía mi propia educación católica y por otro, en la nueva educación que estaba recibiendo o buscando, que era en el mundo del rock and roll, del pop, hay una carga una carga religiosa muy marcada, sobre todo en todo lo que es la música de raíz americana, es muy presente el asunto religioso, muchas veces también pervertido, desde Little Richard en mil casos, una cierta perversión, en distintos grados, pero hay una cierta perversión en muchos casos, que es la que yo llevé al límite totalmente, sin perder por ello, de alguna manera, la fe también. Estoy recordando ahora una versión de Willie Nelson que hace en el disco de versiones que hicieron aquella peli de Bob Dylan, que hay una versión de Willie Nelson, hay una canción que se llama Señor, que es como una especie de canción de misa y tiene un poco ese toque entre el country, me estaba recordando un poco a eso, hay una fuerza ahí muy americana, religiosa, muy potente. O Williams, Williams, por ejemplo, justo le iba a nombrar él. Sí. Pero en Williams había incluso Robert Johnson, hay esa mística, pero retorcida muchas veces, mezclada con alcohol, con todo esto. Entonces, todo eso en comienzos de punk rock es un poco lo que quise agarrar como clavo ardiendo para lanzar el mensaje que pretendía. Luego ya eso se fue estilizando, digamos, pero la idea en el fondo sigue siendo la misma. Y vuelvo un poco a lo que comentaba la novela, es como que es la misma corriente alterna que inició aquello, es la que sigue permaneciendo ahora. Toma otras formas, eso sí, pero ese sentido místico sigue estando. Tienes abiertos además todos los proyectos, o sea, es decir, Surfing Bichos os volvisteis a juntar hace poquito, con Chucho sigues
De hecho, leía que tenías como un disco en preparación de Chucho que has incluido ahí un poco y tus actuaciones en solitario, es decir, es un poco algo inédito tener todos los grupos que han sido de los de tu carrera abiertos y funcionando, es una cosa peculiar, ¿no? Es una casa de locos. En serio, además ahora me está coincidiendo todo a la vez. Normalmente yo procuraba, bueno, ir alternando y tal, pero ahora como que al final me han crecido los enanos. Pero no, bien, porque es un poco, claro, muy complicado. Pero es que yo no quiero renunciar a ninguno de ellos. ¿Sabes? Sí me gusta y hablo de ellos también como personalmente. ¿Sabes? Entonces me complica mucho las cosas. O sea, para mí sería mucho más sencillo tener solo el proyecto y ya está, pero ¿por qué voy a renunciar a ello? ¿Sabes? Cuando me lo proponen o yo de repente noto que me apetece trabajar con ellos esas canciones en concreto y sacar ese disco, como pasó con el último de Chucho, el último de sus bichos también. Entonces ahí sí. A la hora de sacar un disco nuevo, además, normalmente siempre lo que hago es las canciones recientes que tengo, las grabo con el grupo que más, o sea que, bueno, no que más a mano estas cosas, no es tan prosaica la cosa, pero que más sentido tiene con el que lo haga, ¿sabes? Pero en el fondo son colecciones de canciones, en eso sí que hay una especie de correlación. Y por eso están así, además. En el libro están así cronológicamente. En la parte de canciones se notará que no están los títulos de las canciones. Viene todo al final, en una discografía que aparece ahí sí, pero donde se reproducen las letras no hay ni títulos de canciones, ni a qué con qué grupo saqué cada cosa, ni nada. Está todo como formando parte de un todo, que era un poco lo que yo quería. Este era el tercero, el cuarto, que no he nombrado antes, de los objetivos del libro, que tú sí que lo has mencionado, que era recopilar de alguna manera, poner junto un mogollón de canciones que yo tenía por ahí, pues eso, desparramadas por el mundo, en distintos sellos, en distintos grupos, y de repente, viéndolas así, se nota que hay una correlación entre ellas. A mí me recordó un poco a un romance, la parte, a la figura del romance clásico, es decir, porque además no respetas, quiero decir, te saltas el versificado de las canciones, sino que es una especie de río también en prosa, o por lo menos con esa disposición gráfica de la prosa más que de hacer la estrofa y tal. Y me recuerda un poco a un romance, ¿no? Como una historia que se cuenta de principio a final, que tiene, decía ahí lo del espejo con la propia novela, ¿no? Es como que tuviera el libro un gozne en medio y estamos hablando de lo mismo pero de diferente forma, y esa figura del romance a mí me gusta mucho. Sí, tiene ese. De hecho, yo en el espectáculo ese que has mencionado antes, que hago haciendo conciertos en acústico sobre el libro, lo planteo así. Digo, esto es como un romance de ciego. Un romance de ciego en el que en lugar de dibujos murales que ahí señalando, yo utilizo como ilustraciones las canciones. Pero tiene ese punto de romance. Desde luego. ¿No tenemos una canción o una palabra en español para esto que se llama songwriter, ¿no? Es decir, alguien que hace sus canciones y las toca, cantautor, pero... Tiene connotaciones mejores, no sé por qué. Claro, ¿por qué será, no? Es decir, ¿te definirías como un cantautor? Sí, pero los Beatles eran cantautores también, ¿no? Sí.
Sí, sí, pero la figura del cantautor, por lo menos en España, no sé, está como muy asociada a un determinado tipo de casi decadencia, hay que decir, luego hay cantautores de todos los lados, pero ese término para la gente que escribe y además tocáis las canciones con un grupo, es decir, no es en solitario o tal, sino que ofrecéis vuestras canciones al grupo de alguna manera. Siempre he tenido esta... Como tenemos un gremio de escritores musicales muy bueno, de periodistas musicales muy buenos en este país, es cierto. Le he oído llamar rock de autor a esto. Rock de autor. Podría valer, ¿verdad? Rock de autor. Rock de autor. Sí. Pero, sí, Bueno, al final todo es de autor, quiero decir, no... Ya, pero para subrayar el hecho autoral, como el cine de autor. Ya, claro, Un claro. poco, pero en fin, yo qué sé. Nombres. Sí, cierto, sí, sí. No, tampoco depende la cosa del nombre con el que lo nombremos, ¿no? Pero bueno, sí, yo siempre, el otro día estuve viendo a Fajardo, que tocó aquí en Salamanca, que es un músico canario que hace una música muy especial, muy chula y pensaba, cuando me pregunten qué he estado viendo, voy a decir un cantautor, porque no me ha parecido que sea un cantautor, porque lleva la cosa a unos registros que no son los propios del cantautor, pero quizá deberíamos salirnos, la gente que hablamos mismamente, Reescribir el término. reescribir el término, claro, sí, darle un significado quizá un poco más amplio, más contemporáneo, quizá, no sé cuál es el problema. O sea, no pegarlo tanto a un hecho cultural tan concreto ya de la transición. Digamos. Claro, sí, sí. Ya ha pasado tiempo, tío. Claro, desde luego, sí, sí, sí. No sé si alguien quiere intervenir, comentar algo, preguntar, vamos a ir sí, como Preguntar cosas, lo que te preguntar cosas. Eso es Sí, muy tengo. Carlos, Qué adelante. sorpresa que tenga yo una pregunta. Encantado y muchas gracias por los ratos que han sido muchos y muy buenos. Acabas de decir que las canciones salen de las tripas y vengo dándole vueltas yo a una idea que siempre me ha parecido, iba a decir fascinado, ¿no? Bueno, coloquialmente, de los artistas, de los autores, que es cómo expresáis dentro del entorno familiar lo que os sale de las tripas. A ver si me explico. Todos podemos decir que lo que estamos escribiendo está construido, que por lo tanto es ficción, pero como las bromas y las ironías, cuando se te han ocurrido, pues por algo será, ¿no? Entonces muchas veces pienso, digo, joder, cualquiera se presenta algo en casa después de grabar determinada canción, ¿no? He escuchado el disco de Lea Leona, de tu hija, que es precioso, es un disco luminoso, muy... De hecho me cayó, yo estaba escuchando aleatoriamente una aplicación y me sonó la voz, miré y me gusta mucho, pero es un disco muy luminoso. Entonces la pregunta aquí es, si Lea viniera con una canción como Ángel Turbio, ¿tú qué pensarías? ¿Cómo gestionarías eso? No cómo has gestionado las tuyas con tu familia, sino qué pasaría si tu hija viniera con una canción de Chucho. Ya. Vamos a ver. Es cierto que tiene ese punto luminoso, porque tiene esa especie de candor, pero a veces es muy jodido lo que hace Sí, ella. Entonces me hace sufrir. Me hace sufrir, yo lo paso mal. Yo los conciertos suyos lo paso mal. Normalmente lloro bastante, además. Es muy complicado esto que planteas. O sea, es un problema, digamos, es un problema que tiene todo el mundo que escribe, que hace canciones, que todo. O sea, lo típico de que gente que conoce al autor o que comparte o ha compartido su vida, parejas o a la autora, parejas, amistades, familia, que se ve reflejada en uno de los personajes y eso genera conflictos siempre. Con las canciones no pasa tanto porque no se describe tanto a las personas, no
dibuja tan nítidamente a los personajes, entonces no necesitas tanto recurrir a personas del mundo real, pero también lo hay un poco. Entonces yo sí que he tenido ese... Y todavía... Bueno, yo tengo una hermana, por ejemplo, que es muy religiosa, pero a la vez muy tolerante, un poco como era mi madre. Y eso ha heredado ambas cosas. Y el otro día, justo hace el domingo, que comimos juntos, me dijo que lo había leído y me quedé un poco, no sabía que le había gustado mucho y tal, pero yo no sabía cómo, me quedé bastante sobre lo que planteas, que es justamente así. Cuando yo debería estar ya curado de este tipo de espanto desde el día antes de grabar el primer disco de Surfing Bichos, luego bastante más de 35 años, mi madre me pilló porque yo escribía las letras en la máquina de escribir en una Olivetti que era de mi padre, que era así como de maletín, y él la tenía ahí en su despacho, entonces yo se la cogía y cuando terminaba una letra la escribía en la máquina. Y me pilló una que se llama El Ángel Inseminador, que la letra, o sea, mi madre, como decía antes, era muy religiosa, muy tolerante, pero bueno, llegó a tolerar eso, tampoco me echó de casa. Pero ya en ese momento yo ya, bueno, y alguna incluso bastante más heavy me pilló también en aquella época. Y aún así, siempre, aparte, en mi familia siempre se han interesado por las cosas que yo he ido escribiendo o grabando y tal. Y hay una parte de mi familia, o sea, no de una parte porque somos muchos, somos 11 hermanos. Y hay una parte que sí que es religiosa, entonces, claro, toda esta cuestión, pues justo esta gente son quizás los que más les gusta, como a mi hermana esta que te comentaba. Pero luego digamos, a ver, la parte oscura, digamos, la noche oscura del alma de cada uno, el sufrimiento, ellos ya me conocen, entonces tampoco les extraña, y tampoco lo bueno, lo espasmódico. Al final la gente no le sorprende tanto, porque como decíamos antes es que es imposible, no se puede desligar a la persona de lo que termina creando. Pero... El otro día, no sé si fue aquí o lo leí, un escritor decía: quien tenga pudor directamente que no escriba, porque no se puede escribir siendo pudoroso, o por lo menos no se puede llegar a donde hay que llegar o a donde uno quiere llegar si está la frontera del pudor. Y leía una frase tuya, no sé de dónde la pesqué, que hablabas de ir a fondo de las cosas, de hacerlas a muerte, ¿no? Es como... bueno, ha sido un poco una constante en tu trayectoria, ¿no? Como ir un poco hasta el final de lo que querías expresar, ¿no? Sí, en el sentido que fuera. Normalmente era el chungo. En el sentido de estar ahí como pelado, ¿no? No. Sí, o sea, ser radical, hay que ser... El planteamiento artístico hay que ser radical. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, y los escritores victorianos, los buenos escritores victorianos, porque había malísimos también, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues no eran pudorosos, o sea, lo que pasa es que ellos eran así. Tenían ese, bueno, reflejaban incluso su propia hipocresía personal. Y ahí eran bastante punkis también en hacerlo así tan abiertamente. Sale Drácula, ¿no? De toda esa especie de pudor y de tabú y de tal. Sale como la explosión. La explosión. De estampido de aquello. Bueno, ¿alguien más participa? Alberto. Hola, Fernando.
yo te quería dar las gracias porque estoy disfrutando mucho el libro como libro y también por la oportunidad de resentir las canciones. Digo resentir porque no es volver a escucharlas, es como darles una interpretación nueva, como que cosas que a lo mejor, canciones que habías escuchado 1000 veces, de repente ves una nueva cosa que estaba ahí y nunca la viste, ¿no? Y también me está gustando mucho esa dualidad que tiene el protagonista, que al mismo tiempo es muy turbio, pero tiene como cierto carácter infantil, es decir, puede hacer cosas terribles, pero las hace con una especie de no sé, de falta de malicia, es como muy inocente, ¿no? No sé si eso estaba buscado o simplemente salió así. Con ternura, podríamos decir. Okay. No es un personaje cruel, en absoluto, creo yo. O sea, tiene como un... sí, no, es consciente, claro. Forma parte de cómo es el personaje, pero sí. O sea, de hecho, la mayoría de las cosas terribles que hace son necesarias, de cierto modo. Algunas no, algunas son inconscientes. Por eso que comentaba antes de Hoja que lleva el viento, que es un poco también lo que le caracteriza, que tiene esa especie de desasimiento total, desarraigo absoluto ya respecto de la propia vida, entonces a veces le lleva a actos que ni él mismo imaginaba que pudiera acometer. Pero en el fondo es un personaje básicamente... A mí me gusta porque además no juzga a la gente, tiende a perdonar siempre, trata a todo el mundo con mucha ternura, es capaz de mucho amor. Eso me acabó gustando el personaje hasta el final. Muy bien, pues si nadie quiere aportar nada más, lo dejamos aquí. Agradecerte muchísimo, Fernando, la visita y tu generosidad por hablar del libro, y gracias a vosotros también por venir. Gracias.